Hola, bendiciones para todos, bienvenidos hoy a esta clase. Bueno, quiero hacerla de manera pública porque hay personas que me dicen que quieren aprender un poco acerca de la oración, de la intercesión, y quiero hacerlo desde lo más básico. Prácticamente esta sería como la primera clase para que muchos de los que están ahí, que quieren aprender a orar, que dice: pastora, compárteme un poquito acerca de la intercesión, puedan aprovechar estos recursos. Así que voy a estar dando algunas clases para quienes la quieran tomar, no tiene ningún costo, de gracia recibimos, de gracia damos, ¿verdad? Lo importante es que usted se apropie de lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Así que vamos a orar, y en esta primera clase quiero enseñarle cosas básicas respecto a la oración. Hay poder en la oración, en la forma como nosotros nos comunicamos con Dios. Separados de Dios no podemos hacer nada. Todo el mundo sobre la tierra debe orar a Dios con sabiduría e inteligencia. Muchos no lo hacen porque no conocen de Dios o simplemente no quieren buscarlo, o lo buscan por unos medios que no son los correctos, sino de una manera diferente, a través de la idolatría, a través de otras cosas que no es la forma como Dios dice que lo busquemos, y por eso tal vez no tienen respuesta a sus oraciones. Así que vamos a orar. Amado Padre Celestial y Dios bueno, venimos delante de tu presencia en este tiempo, Señor, en esta clase, entregándote, Señor, este momento para pedirte, Señor, venga tu reino y hágase tu voluntad. Clamamos delante de tu presencia al Dios maravilloso, al Dios que nos creó, al Dios que nos ha entregado un propósito, un diseño, una asignación, una razón por la cual tú nos enviaste a esta tierra. Necesitamos como nunca estar en comunión contigo, depender de ti. Separados de ti no podemos hacer nada. Así que clamamos: precioso Maestro, eres nuestro Dios que nos enseñas. Precioso Espíritu Santo, clamamos tu presencia. Y a ti, amado Jesús de Nazaret, gracias, porque tú viniste a revelarnos al Padre, nos diste en tu vida misma un testimonio de la importancia de la oración, y tú nos enseñaste a orar. Así que clamamos en este tiempo, en esta clase, Señor, que sea tu presencia con nosotros, que el espíritu de sabiduría, comprensión y revelación sea con nosotros, que nos abra los ojos del entendimiento, del corazón, para que tu palabra sea atesorada en nosotros y podamos dar un fruto para vida eterna, en el nombre poderoso y glorioso de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, quiero decirles que orar es un mandato de Dios. Es tan importante que necesitamos de la oración para poder estar en comunión con Dios, para saber qué tiene Él para nosotros. Dice la Biblia que separados de Dios no podemos hacer nada. ¿Y qué es orar?, me preguntarás. Orar es hablar con Dios. Orar es la forma como nosotros tenemos comunión con un Dios todopoderoso y eterno. Es hablar. La oración es de dos vías. Hay un emisor que habla y hay un receptor que escucha, que es Dios. Nosotros venimos delante de Él para entregarle nuestras necesidades, para conocerlo, para preguntarle cosas, para tener esa amistad con Él, esa comunión con Él, ¿verdad? Esa intimidad con Él, y saber qué quiere Dios para nosotros. Queremos hacer siempre su voluntad. Así que yo quiero decirle que la oración tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Tener intimidad con Dios, depender de Él y sobre todo conocerlo cada vez más, saber cuál es su voluntad. ¿Cuál es el propósito de algo? Es la razón por la cual las cosas fueron creadas. El propósito de una estufa es que usted pueda cocinar. El propósito de la oración es acercarnos a Dios, porque nosotros fuimos creados para honrarlo y para depender de Él. Usted me preguntará, bueno, ¿y qué es la oración? Orar es hablar con Dios. ¿Dónde lo debemos hacer? En cualquier lugar. ¿Cuándo lo debemos hacer? Siempre. ¿Y cómo tiene que hacer? Dice que en cualquier momento, dice, oren sin cesar. Es decir, que podemos orar en la mañana, como lo hacía Jesús, muy de madrugada, y dice la palabra del Señor que si de madrugada buscares al Señor, ciertamente Él se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu comienzo sea muy pequeño, el postrer estado será muy grande. Es decir, que la oración de madrugada tiene la capacidad de ensancharte, de hacerte crecer, de hacerte prosperar espiritualmente, ¿verdad? Así que la oración tiene la capacidad de ponernos en sintonía con lo que Dios tiene día a día. La Biblia nos enseña que los discípulos nunca le dijeron a Jesús: enséñanos a hacer un milagro, enséñanos a echar fuera un demonio. No, los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor nos dio un modelo de oración que es el Padre Nuestro, donde usted puede mirar 7 áreas del Padre Nuestro. Número 1 dice que
Oremos al Padre. Dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Número 2, honrar al Señor. Santificado es tu nombre. No dice sea, es tu nombre. Tercero, establecer el reino. Venga a nosotros tu reino. Cuarto, rendirnos a Él. Hágase tu voluntad, así como es en el cielo, en la tierra. Quinto, pedir el pan nuestro de cada día, dánoslo. Sexto, ponernos a cuentas con Dios. Decirle, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Séptimo, protección. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Y usted por qué lo ora? Porque de Dios es el reino, el poder y la gloria. Entonces, hay un modelo de oración que nosotros no debemos olvidar y que nos enseña a quién va dirigida la oración. Muchas veces la gente viene a orar para decirle a un santo, a un hermano, hermano, es que usted Dios sí lo escucha, venga por favor, ore por mí. No, mire, es sencillo, usted lo puede hacer. ¿Cómo tenemos que orar? Bueno, hay un orden, de acuerdo a la palabra, dice, Padre nuestro. ¿A quién va dirigida nuestra oración? Al Padre. Y Jesús de Nazaret también lo dijo. En Juan capítulo 15, versículo 16 dice, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Segundo, o sea, primero al Padre. Padre nuestro, porque Él es el dador de todo, Él es la cabeza, Él es la máxima autoridad, porque Él nos creó y somos su diseño, hechura de sus manos. Dice la palabra del Señor en el Salmo 139, dice que todos nuestros días fueron escritos en un libro y el día de hoy pues está registrado delante de Dios, así que necesitamos comunicarnos hoy para lo que Él quiere hoy para nosotros. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Al Padre. Segundo, en el nombre de su Hijo amado Jesús. Dice, todo lo que pidan al Padre en mi nombre. ¿Y cuál es su nombre? Yeshua HaMashiach. Yeshua significa salvación, significa el que da vida, el que nos compró, el que nos redimió. Yeshua, salvación. Es decir, yo vengo al Padre en el nombre del que me salvó, del que es mi Señor, es decir, mi Curios, mi dueño, el que me compró. Vengo al Padre en su nombre. ¿Por qué? Porque cuando Jesús murió y resucitó, todo le fue entregado a Él. Toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y escuche, porque el Padre puso en el Hijo todo. Y todo lo que es del Padre le pertenece al Hijo. Y si yo vengo en acción de gracias en el nombre de su Hijo, entonces tengo la respuesta. Porque su Hijo pagó por mí mi sanidad, mi libertad, pagó mi provisión, pagó mi paz, me liberó de las iniquidades, de las transgresiones, de los pecados, ¿verdad? Son cosas diferentes, de todas esas me libró el Señor, nos dio vida eterna y gracias a su Hijo yo tengo comunión con Él. Es decir, ¿por qué tiene que ser en su nombre? Porque en el nombre de Yeshua hay poder. En el nombre de Yeshua le fue otorgado toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Yeshua es el nombre de mi intermediario. La palabra del Señor es muy clara y la palabra del Señor nos dice en Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo. Escuche, el único que dio la vida por mí y el único intermediario entre el Padre y nosotros es Yeshua. Mucha gente que se le acercó de la manera incorrecta murió, porque Dios dijo, demandaré santidad entre los que se me acercan. Así que la paga del pecado, o sea, por nosotros cometer pecados, lo que merecíamos era la muerte. Pero Jesús murió por nosotros para borrar todos nuestros pecados. Entonces, ahora sí, venimos al Padre en el nombre del que me salvó, que con su sangre me cubrió y a través de su sangre yo entro a su presencia. ¿Sí ve? Padre, en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que nosotros no sabemos cómo orar, pero que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles la perfecta voluntad de Dios. ¿Quién conoce la voluntad de Dios? Dios. ¿Y quién conoce mi vida, mi espíritu? ¿Y qué tiene Dios para mí? El Espíritu Santo que es Dios. Y está en la tierra, vino en Pentecostés, no se ha ido,
Él se irá cuando Yeshua regrese y está muy prontico por regresar. Así que la obra del Espíritu Santo se está haciendo en la tierra. Entonces tenemos un orden. Pedimos al Padre en el nombre de Jesús con el poder del Espíritu Santo. Escuche, ¿cómo tenemos que venir de acuerdo a lo que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro para orar? Como hijos. Usted no viene como extraño. Dios no quiere que usted venga, a ver, Señor, quiero que me escuche. No, no, no. Como viene un hijo a decirle a mi Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, con respeto. Porque así como Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es el Rey, Él es el Santo, también es mi Padre. Pero ese que sea mi Padre no me quita el que venga con reverencia delante de Él. La palabra del Señor nos enseña que Dios quiere escucharnos, que Dios quiere que vengamos a Él en todo momento. Él conoce tu vida, Él sabe tú qué necesitas. El Padre Nuestro dice que es cada día, o sea que todos los días Él está esperando por ti. Cuando tú llegas a tu sitio de oración, hace rato Él te está esperando. Y qué bueno empezar el día cuando le entregamos a Él todo. Tenemos que orar, número 1, con acción de gracias. Tenemos que orar creyendo en que Él nos escucha. Tenemos que orar y callar para esperar a que Dios nos hable. Me puedo parar para orar por mí, ¿cierto? Necesito orar por mí. Tengo que orar por otros, es decir, interceder. Cuando yo oro por mí, es eso, una oración personal. Cuando me paro para clamar misericordia, ayuda, sanidad, respuesta, yo estoy intercediendo. Me paro en el lugar de alguien para pedir. ¿Para pedir a quién? Al Padre en el nombre de Jesús. Así que podemos orar de manera personal, de manera familiar, de manera congregacional en la iglesia, o una oración como cuerpo, es decir, la iglesia unida por un motivo específico sobre la nación o sobre la ciudad en la cual vivimos. Este tipo de oración es muy importante. Yo puedo decirle que hemos visto cómo han salido iniciativas de oración por la ciudad, que literalmente vimos las respuestas en las noticias. También podemos orar de manera específica en medio de fronteras, por ejemplo, con una misión que el Señor nos entrega para orar por Israel en su regreso a casa, así como también cuando hay una amenaza contra la nación, hemos podido levantar altares de adoración, de intercesión, vigilia de oración como cuerpo. Hay cosas que Dios tiene para una iglesia, por ejemplo, y que se mueve una unción súper linda. Usted dice, uy, en la iglesia tal, hay una unción de tal manera y sucedió esto y esto. Pero Dios tiene reservado unas victorias mayores para toda la ciudad cuando la iglesia como cuerpo se une, así como también la autoridad que Dios ha puesto sobre la ciudad para tener un derecho legal cuando venimos a hacer oración y guerra de manera territorial. También hemos podido estar orando en lugares de gobierno, en lugares donde se dictan leyes para nuestra nación. Todo este tipo de oración conjunta lo hacemos dirigido por el Espíritu Santo y el Señor es quien pone en nosotros el querer como el hacer. O por ejemplo hay una oración de tipo identificativo, que es cuando nosotros confesamos el pecado de la ciudad, venimos delante de Dios, como por ejemplo lo hizo Nehemías, como lo hizo Esdras, como lo hizo Daniel, y decimos, Señor, clamamos por nuestra nación por esto y esto. Entonces, cuando usted conoce las promesas que Dios ha dado para su nación, cuando sabe el llamado que Dios tiene para su familia, para usted, la asignación que Dios ha dado para la iglesia, su oración es específica. ¿Qué dice la Biblia respecto a la oración intercesora? Mire, dice Ezequiel 22, versículo 30, yo he buscado entre ellos alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, que saque la cara por él, para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. Tristemente, vemos cómo esto se repite a veces hoy día. Dios le duele la condición de pecado de una ciudad que está en idolatría, en hechicería, en muertes violentas, que ha habido estancamiento en la economía, que no se le hace justicia, que de pronto a nivel nacional se reparten recursos para otros lugares, pero ese sitio es el más olvidado, donde tal vez usted está. ¿Qué quiere Dios? Dios busca que alguien se pare y saque la cara por el pueblo delante de Él. ¿Para qué? Para pedir misericordia, para pedir la mano de Dios en favor de la ciudad, para que Dios detenga un tiempo de sequía,
para que traiga bendición sobre el territorio, sobre las familias, restauración, para que la tierra sea productiva, para que vuelva la lluvia. Por eso Dios quiere que alguien se pare y ore, que el corazón de la gente del pueblo se vuelva a Dios, que ponga la esperanza en Dios y no en los ídolos. De esta manera es una oración transformadora y la gloria y la honra es para Él, porque ¿quién intercede por nosotros? Jesús intercede delante del Padre. Él es el intermediario por excelencia. ¿Quién más? El Espíritu Santo. Pero humanamente Dios quiere que alguien ore, no solamente por sus peticiones personales, sino que se pare. Dice, yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga, que se pare, que haga vallado, que clame. Escuche, la oración tiene poder. Y muchas veces la gente dice, no, pero es que si no ora fulano de tal que es ungido. No, cuando tú tienes un corazón sincero delante de Dios y sientes carga por esa petición y te paras y oras y clamas, Dios te escucha, porque más que el que clame, es el Dios que responde. Cuando somos hijos de Dios, Él no hace excepción de personas, Él escucha nuestra oración. ¿Qué puede impedir que Dios no oiga la oración? El pecado, el que sea alguien enemigo de Dios, es decir, que no haya recibido a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Y dice la Biblia, se vuelve enemigo de la cruz, se vuelve enemigo de Dios. Entonces Dios no escucha la oración de un rebelde, Dios no escucha la oración de alguien que está en pecado y se deleita en el pecado. Dice la Biblia que Dios no escucha la oración de un idólatra, dice, entonces vayan y busquen a esos ídolos. Dios no escucha la oración de alguien que practica la brujería y la hechicería. Dios dice, bueno, entonces que le respondan esos astros, porque no están buscando delante de Dios. Dice que los oídos de Dios no están sordos para escuchar, tampoco su mano se ha cortado para extenderle y bendecir. Es la iniquidad la que impide que Dios escuche la oración de la gente. Cuando las personas son tercas y son idólatras y persiguen el pueblo de Dios, toman el nombre del Señor en vano. ¿Usted recuerda cuando Dios le dijo a Jeremías, sabes que Jeremías, no ores por este pueblo, no me clames, no me pidas nada por esta gente porque no te voy a oír? Qué triste que el tiempo de gracia en que usted puede buscar que Dios mueva la mano en favor, que usted puede clamar en oración, pedirle a Dios misericordia, que Dios diga, ¿sabe qué? Yo ya voy a actuar contra este pueblo, actuar contra esa gente y voy a mandar mi juicio. Oiga, antes de que eso pase, es necesario que nos pongamos a orar. La oración trae avivamiento. La oración hace que los diseños de Dios del cielo sean establecidos sobre la tierra. La oración hace que el corazón del pueblo cambie. La oración hace que la mano de Dios se mueva en favor de nosotros. Hay poder en la oración. Es más, no orar es pecado. Y entonces usted me dirá, pastora, entonces ¿de qué manera puedo orar para que mi oración sea efectiva? Número 1, ore con confianza. Ore con un corazón dispuesto en buscar a Dios con una intención correcta. También, ¿a quién va dirigida nuestra oración? Conforme al orden que dice la Biblia. Dice, al Padre en el nombre de Jesús por el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo más tenemos que orar? Tenemos que orar, ¿sabe cómo? Con la palabra. La Biblia dice que si yo oro conforme a la palabra de Dios, dice, si mis palabras permanecen en ti, dice Dios, pídeme lo que quieras. En otras palabras, haz que la Biblia, que la palabra de Dios tenga un depósito en tu corazón, que tú entiendas que la palabra de Dios es verdad y que es la que me revela muchas cosas y que me muestra el corazón de Dios, me muestra lo que Dios anhela, lo que piensa, lo que quiere. De esa manera yo puedo clamar a Él. Sencillamente porque la palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es creadora, la palabra de Dios tiene legalidad en el ámbito espiritual, legalidad en la tierra. Por el poder de la palabra fue hecho todo lo que nosotros vemos y a Dios le agrada que nosotros oremos como Él dice, porque usted no está diciendo, ay, no, como de pronto se me ocurrió. No, usted está diciendo, aquí Dios dijo esto y esto es lo que yo clamo conforme su palabra. ¿Cómo más tenemos que orar? Tenemos que orar con fe. La palabra del Señor nos enseña que en Mateo, por ejemplo, el Señor Jesús les enseñó a los discípulos y les dijo, les digo la verdad, si ustedes tienen fe y no dudan, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con la higuera, es más, podrían decirle a esta montaña, levántate y lánzate al mar, y así sucederá. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración.
Escúcheme, sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Necesitamos que nuestras oraciones estén impregnadas de fe. Orar es buscar a Dios, pero usted tiene que creer. ¿Qué otra manera puedo hacerlo? Orar en el nombre de Jesús, como hablábamos hace un momento. Hay poder en su nombre. Cuando tú oras en el nombre de Él, estás orando en el nombre del intercesor. Estás orando en el nombre del que tiene la máxima autoridad. Estás orando en el nombre de aquel que la creación, los cielos, la tierra y el infierno responden. Estás orando en el nombre que el Padre le dio. Dice que Él se humilló hasta lo sumo, que la actitud de Jesús, mire lo que dice, al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que está por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Yeshua se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. ¿Por qué tengo que orar en su nombre? Porque Él dijo, en mi nombre verán sanidades, milagros, liberación. Lo que pidan al Padre en mi nombre, creyendo, lo vas a recibir. Escuche bien, tienes que orar con autoridad. Cuando estás clamando por un rompimiento, por un acto de justicia, por un acto donde necesitas que la obra del enemigo se quite, tú no puedes venir como, ay diablo, ¿será que te parece? ¿Estás de acuerdo que te vas? No, tomas autoridad y le dices, Satanás, te largas de mi familia, sales de esa situación, te reprendo y tus obras te las destruyo. Vengo en el nombre de Jesús que te juzgó en la cruz del Calvario, en el nombre del cual caes como un rayo, y te ordeno, sal fuera de esa familia, sal fuera de ese territorio, suelte las almas, todo plan tuyo que se ha levantado en este lugar, en esta oficina, en este sitio, en esta familia, lo rompemos y lo destruimos, porque está escrito, dice la palabra del Señor, Dios nos dio autoridad para destruir todo el plan de las tinieblas y nada te puede hacer daño. Necesitas orar con autoridad. ¿Y cómo la sabes? Porque Dios le da autoridad a sus hijos, los que un día se arrepintieron y recibieron a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Él dijo, vayan y en mi nombre. Tú no puedes venir endeblemente, tú estás representando, sabe que ante una situación vienes en el poder de Jesús, en el nombre de Jesús y en la autoridad de Jesús. Escuche, la Biblia dice en Mateo 18, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Eso me habla de autoridad, para atar, para impedir, para paralizar, para no dejar fluir algo, para desarraigar lo que el enemigo ha sembrado, pero también para declarar libertad, para declarar lluvia, para declarar bendición, para declarar oportunidades nuevas. Ahora yo quiero decirle algo, deleites en la oración. Usted no puede siempre pretender tener una vida cristiana con 2 minutos de oración, con 5 minutos de oración. Es imposible. Usted tiene que saber que vivimos en un mundo donde hay una guerra espiritual y nosotros tenemos que, caminar en la dirección de Dios, fortalecernos en el Señor, en el gran poder de su fuerza, ponernos la armadura, como dice Efesios, pero también no dejar de orar. Dice la palabra del Señor que sean conocidas nuestras peticiones con acción de gracias y con ruegos delante de Él. ¿Cómo más tenemos que orar? Totalmente en dependencia del Espíritu Santo. La Biblia dice que no sabemos cómo pedir. Escuche, dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice que no pueden expresarse con palabras. Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos depender del Espíritu Santo. Él conoce las cosas. La victoria no es por nuestra fuerza, dice que es por el poder del Espíritu, ya que no es por fuerza ni poder, sino por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos dirige, el que nos revela, el que pone el querer como el hacer, el que sopla sobre nosotros de su gracia, de su autoridad. Dice que ese poder sobrenatural que levantó a Jesús de entre los muertos, y se refiere a la persona del Espíritu Santo. Necesitamos, nunca va a ser igual que usted ore en sus fuerzas a que usted tenga una amistad con el Espíritu de Dios y que Él sea quien intercede por nosotros. Amén. Quiero decirte que nosotros, cuando dependemos de esa dirección del Espíritu Santo, también podemos hacer un tipo de oración que se llama en el Espíritu. Escuche, tenemos que orar con entendimiento.
que usted dice, bueno, estoy orando con entendimiento por una restauración familiar y a ver, restauración, que los corazones se dobleguen, que se pidan perdón, que respeten la línea de autoridad que Dios ha puesto, cuáles los roles bíblicamente del esposo, cabeza, proveedor, autoridad, ama a la esposa, todo esto que dice la Biblia. La mujer se sujeta, la mujer es edificadora, la mujer, el hombre la debe amar, la mujer debe respetarlo. Cuando usted conoce la palabra, usted tiene que orar con entendimiento bíblico para que su oración sea más efectiva. Pero escuche, también dice que oremos en el Espíritu. ¿Cómo oramos en el Espíritu? Dependemos del Espíritu Santo. Podemos orar en lenguas. Y entonces sabe que el Señor te pone lenguas de guerra. Usted empieza a cambiar la atmósfera, empieza a adorar, empieza a orar con una intercesión diferente. Y la oración en el Espíritu te lleva a ver lo que no puedes percibir con tus sentidos naturales, sino que en el Espíritu puedes tener una percepción espiritual. El Señor te muestra un nombre, el Señor te trae una visión. Y adora, pasa tiempo, Espíritu Santo, muéstranos. Él trae circunstancias, palabras específicas, citas bíblicas específicas, que tenemos que orar también conforme a la voluntad de Dios. Y orar en el Espíritu nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo más tenemos que orar? Dando gracias. Dice que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias. Cuando usted ora dando gracias, usted está diciendo, yo sé que tú lo vas a hacer, espero tu voluntad. No quiere decir que Dios a todos nos diga que sí, no, usted puede pedir algo. Y Dios puede decirte sí, puede decirte no, puede decir espera. ¿Sí o no? El Señor es el que nos dirige, ¿sí o no? Nosotros presentamos una petición. La Biblia dice que Dios sabe que tenemos necesidad de que le pidamos, pero también dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo será añadido. Si queremos una añadidura, búscalo y Dios te lo va a añadir. Pero también dice la Biblia que Dios concede los anhelos del corazón. ¿A quién? Dice que al que se deleita en el Señor, Él le concederá los anhelos del corazón. Así que tenemos que orar en el Espíritu, pero también ser pacientes. Porque Dios responde ahorita o más adelante. Lo único cierto es que no se va a quedar en silencio. Tenemos el mejor, el más hermoso. Y escuche, ¿cómo más tenemos que orar? Tenemos que orar sin ansiedad, sin carga, sin mal genio. Orar libre de la falta de perdón. Si usted empieza a orar con falta de perdón, usted empieza a orar con rabia, a orar, Señor, que ¿por qué no te lo llevas? Que le caiga un rayo, dice la gente, como decían los discípulos, ¿verdad? Señor, que les caiga un rayo. El Señor les dijo, no, no es así. Necesitas orar en paz, necesitas orar libre de la falta de perdón, necesitas orar con compasión, necesitas orar libre de toda carga. Dice la Biblia, depositen en Él toda la ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y mire lo que dice Filipenses, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Cuando usted da gracias, usted activa una llave. Y al respecto yo tengo una enseñanza aquí en YouTube, así que usted la puede buscar. Escuche, tenemos que orar con un buen tiempo de calidad. No puedes orar a la carrera. Jesús mismo nos enseñó, dice la palabra, que Jesús solía irse, retirarse a lugares solitarios para orar. Lucas 5:16. Aléjate de lo que te estorba, aléjate de lo que te distrae, del celular, de la gente, ¿verdad? Necesitas tener la mente tranquila. Dice que Jesús, después de despedir a la gente, subió a una montaña para orar a solas, al anochecer. Estaba allí él solo. Eso me habla de que yo tengo que tener mis tiempos de vigilia. El Señor dijo, oren y vigilen para que no caigan en tentación. Usted sabe que la noche es cargada espiritualmente. Muchos brujos, hechiceros trabajan en la noche, en las madrugadas, y la iglesia durmiendo. No, tenemos que vigilar. Dios nos dijo que vigiláramos, así como nos dice que oremos y que ayunemos. Y escuche, mire lo que dice. En aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración. ¿Usted se acuerda que después de esto llamó a los 12 discípulos? No tome decisiones si usted primero no ha orado y ha tenido un tiempo de calidad con el Señor. ¿Por qué? Porque Dios te quiere escuchar. Disfruta la oración. Para que la puedas disfrutar tienes que hacer diferentes tipos de oración. Orar, adorar, leer la palabra, y haces un tiempo amplio de oración que va a ser de manera efectiva, ¿verdad?
Así que para concluir, quiero decirles que ustedes tienen que ser específicos en la oración. El Señor quiere que nosotros le digamos con nuestras propias palabras qué necesitamos. Usted recuerda como por ejemplo cuando el Señor sanó a Bartimeo, lo primero que le pregunta Jesús es: ¿qué quieres que haga por ti? Y él dice: Señor, yo quiero recobrar la vista. Alguien se preguntaría: ¿será que Dios no se dio cuenta que él estaba ciego? Claro que él se dio cuenta que estaba ciego, pero él lo primero que le pregunta es: ¿qué quieres que haga por ti? Él quiere escuchar de nosotros de manera específica lo que le estamos pidiendo. Si estás pidiendo por un trabajo, dile: quiero un trabajo, Señor, de lunes a viernes, que me paguen tanto, que tenga tanto tiempo libre, que yo te pueda servir. Sé específico, porque Dios quiere que seamos de esa manera, claros, ¿verdad? La oración es una llave de reino que abre los cielos. La oración siempre va en aumento, va también acompañada del poder sobrenatural de Dios. Es imposible que usted pueda llevar una vida cristiana si no tiene una vida de oración. Es imposible que usted quiera ver un avivamiento si primero no hay un movimiento literalmente de intercesión, de oración, de clamor. ¿Sabe que la palabra del Señor nos dice que Jesús de Nazaret, mientras vivió aquí, dice que en los días de su vida mortal, dice que Él oró delante de Dios con gemidos? O sea que hay un tipo de oración que se hace de esa manera, gimiendo, clamando, como dando a luz, dice con gemidos, dice con ruegos, con súplicas al Dios que podía responderle, ¿verdad? Al Padre Celestial. Y claro que Dios lo escuchó, sin embargo dice que fue oído por su reverente sumisión. Así que Dios nos demanda, ¿verdad?, que nosotros tengamos una actitud correcta para interceder, tengamos una motivación correcta, que vengamos con la palabra, con autoridad, en el poder del nombre del Señor Jesús, usando la llave del común acuerdo en una oración personal, así como también congregacional, en una oración de la iglesia como cuerpo para traer una transformación de ciudad, como lo hemos visto mucho en los programas de avivamiento que ustedes también pueden encontrar en YouTube. Y yo creo que estos son los tiempos donde Dios está despertando un mover mayor de la intercesión. Quiero decirte que este tiempo de pandemia, muchas agendas tuvieron que pararse, muchas agendas tuvieron que detenerse. Es más, literalmente podríamos decir que Dios le dijo a la gente que se bajara a los altares. ¿Para qué? Para venir nuevamente a las rodillas, venir nuevamente a depender de Dios. Muchos planes que fueron muy lindos, pero que de pronto no estaban en la voluntad de Dios, tuvieron que parar. Y yo quiero decirle que este tiempo de pandemia, he hablado con muchos pastores de diferentes lugares y nos hemos dado cuenta cómo literalmente se despertó el corazón del intercesor para este tiempo. Esos son los tiempos antes de que el Señor regrese, y sin duda alguna, antes de que esto suceda, habrá un gran avivamiento. Y el avivamiento es provocado por gente que tiene arrepentimiento, por gente que tiene clamor, por gente que tiene compasión. Lastimosamente, los grupos de intercesión son a veces los más pequeños en una iglesia. Qué triste que eso suceda cuando realmente debería ser el ministerio más grande. Pero yo quiero decirle que gracias a Dios por aquellos intercesores, gracias por aquellos que inoportunan el cielo, gracias por aquellos que hacen que los diseños del cielo sean jalados y establecidos sobre algún lugar. Gracias por aquellos que tienen la actitud como la que tuvo Jacob, que dijo: no te suelto hasta que no me bendigas. Aquellos que hacen que se provoque algo, aquellos que después de que hay una crisis nacional como sucedió con Elías, dice que él se fue a orar y una cosa fue decir que no orara, no lloviera hasta que él dijera, y fue muy fácil. Dios respaldó la palabra, pero para que volviera a provocarse lluvia, tuvo que darlo a luz en oración. La oración es el vientre espiritual que permite que tú des a luz los diseños del cielo. ¿Y qué fue lo que hizo Elías? Ponerse su cabeza entre sus rodillas en una posición de parto y literalmente darlo a luz una vez, 2 veces, 3, 4, 5, 7 veces, hasta que literalmente se vio una nube del tamaño del puño de la mano de un hombre. ¿Y qué fue lo que trajo? Una gran lluvia que literalmente acabó con una crisis en la economía que vivió Israel durante 3 años y medio. Gloria a Dios por los provocadores de lluvia. Gloria a Dios por los que dan a luz. Las cosas que son imposibles en lo natural son posibles a través de la oración. Y vamos a orar ahí donde usted está. Yo quiero que le diga: Señor, levántame como una intercesora de este tiempo. Yo le doy gracias a Dios
por cada una de las que se conectan a través de esta red, por cada una de las que dice, yo quiero ser una intercesora para estos tiempos. Revélame lo que tú quieres, revélame lo que tú estás orando en el cielo para declararlo aquí. Quiero tener mis rodillas en el altar, quiero tener mis oídos delante de tu trono y mi boca dispuesta para declarar, para anunciar, para proclamar. La palabra de Dios dice, oh Sión, portadora de buenas noticias, súbete a una montaña alta y proclama. Y puedo decirle que hemos tenido oraciones conjuntas en medio de la ciudad, literalmente en lugares altos, para proclamar la grandeza de Dios. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach, mi Dios amado. Hoy yo vengo levantando intercesión por aquellos que se paran en la brecha. Vengo declarando, mi Dios amado, que la unción del intercesor por excelencia que eres tú sea derramada sobre todos aquellos, Señor, que tienen compasión por las almas, que tienen un corazón para gemir, para clamar, para orar, para importunar el cielo, porque tú mismo dijiste, mi Dios amado, en esa parábola de la viuda insistente, que así mucho mayor haces tú trayendo una respuesta para aquellos que no se desaniman, que persisten, que incomodan. Mucho más lo haces tú, Señor, ante el clamor de tus hijos que oran delante de ti de día y de noche. Padre, yo vengo orando, Señor, por aquellos líderes de intercesión, declarando, Señor, una revelación de este tiempo, que tú traigas en ellos, Señor, mi Dios amado, un empoderamiento para que ellos tengan la unción de la atalaya, que miran, que vean, que advierten el peligro por la ciudad, el peligro por la iglesia, aquellos que se paran a ser vallados, aquellos que destruyen las obras del infierno, aquellos que están cubiertos desde la cabeza hasta los pies por el poder de la gran fortaleza que viene de ti, que caminan en la verdad, en la justicia, en la fe, en la palabra, en la proclamación, que toman la palabra como cuando toman la espada para derribar gigantes, Señor, mi Dios amado. Hoy oramos, Señor, por las líneas de intercesión que están establecidas en nuestra ciudad, por los equipos, Señor, élite que tiene para misiones específicas de oración. Declaramos una unción de rompimiento, declaramos una revelación sobrenatural, declaramos que es como ese ejército que tú dices, Señor, que avanza en perfecta formación, que son ágiles, que son precisos. Ese ejército, mi Dios amado, que no se amedranta ante el enemigo, que sabe el poder y la autoridad que tú has puesto en ellos, que saben que mayor eres tú que estás en nosotros que el que está fuera. Hoy declaramos a aquellos, Señor, que se niegan, mi Dios amado, aún a su tiempo para doblar rodillas por una generación, por un pueblo, por unos jóvenes, mi Dios, por un derramar de tu espíritu. Hoy declaramos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, tócalos, Señor, avívalos, Señor, equípalos. Hoy declaramos un despertar mayor de la palabra, Padre del cielo, y oramos por aquellos que ya tienen un acúmulo, que las oraciones han sido como ese incienso que está delante de tu presencia. Aquellos que persisten, Señor, sorpréndelos, porque dice tu palabra que tú coronas el año con bendición. Oh, Rama, Kendería, Mazón, Daraba, Seira, sean coronados con la bendición de lo alto, sean coronados como portadores de bendición, con lo mejor del cielo, con lo mejor, Señor, mi Dios amado, de la tierra, con lo mejor de los tesoros escondidos que hay en la palabra, Señor, que son armas de guerra, que son, Señor, mi Dios amado, poderosas para destrucción de fortalezas. Hoy declaramos, Señor, aquellos, Señor, que inoportunan, Señor, mi Dios amado, para traer ese pan para el necesitado, aquellos, Señor, que son rápidos, aquellos, Señor, que miran, Señor, no conforme las circunstancias, no conforme lo natural, sino conforme los recursos del cielo, que no se acaba el aceite, que no se acaba la harina, que tienen la autoridad para hablar y secar también las obras del enemigo, para poner los ojos de manera precisa y arrancar todo que tú nos sembraste, Señor, que caminan en esa unción como tú le dijiste a Jeremías, derribando, demoliendo, arruinando, aplastando las obras del infierno. Pero llamo por aquellos edificadores, aquellos que tienen los diseños del cielo, aquellos que edifican conforme tu palabra, con amor, con pasión, con santidad, con reverencia. Haz que la palabra tuya brote sobre ellos. Haz que tengan una llave, Señor, de común acuerdo para que aten en el cielo y en la tierra. Haz, Señor, mi Dios amado, que sean oraciones de fe. Desde ya empiezan a ver conforme tú les muestras. Desde ya empiezan a ver conforme tú les muestras, Señor, como tú lo hiciste con Abraham, que tuviste que sacarlo y le dijiste, mira al cielo, así será tu descendencia. Aquellos que tienen la capacidad para ver sus generaciones adelante, aquellos que son como Abraham,
que inclusive cuando trajo una ofrenda, lo hizo por sus generaciones, aquellas que estaban en sus lomos. Yo llamo los intercesores, yo llamo las adoradoras, yo llamo los que cambian las atmósferas, Señor mi Dios amado, y todo lo que el diablo usó para sacar del campo de batalla los guerreros, ahora mismo los rompemos y llamo a los intercesores, las paridoras, vuelven al campo de intercesión, vuelven al campo de batalla, vuelven ahora mismo, son restauradas, sanas, fortalecidas en el nombre de Yeshua HaMashiach. Padre, gracias. Bendigo la iglesia, bendigo los pastores, los ministros. Se levantan nuevos equipos, se entrenan nuevos equipos en la oración de rompimiento, en la oración de guerra, en la estrategia, en la oración territorial, en la avanzada para que conquisten. Te damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, y que estos principios básicos que encontramos en la palabra queden sellados en el corazón, queden sellados, que esta palabra se haga carne, se haga vida, para que la oración no sea algo por hacer, sino un estilo de vida. Te lo pedimos, Padre, en acción de gracias. Envía ángeles, ángeles guerreros, ángeles que suben las oraciones y bajan respuestas, ángeles que tú envías, Señor, para estorbar el camino al hechicero, como lo hiciste con Balaam. Ángeles, Señor, mi Dios amado, que se paran en las puertas de la ciudad. Ángeles, Señor, que rompen brujerías, hechicerías, maldiciones. Ángeles, Señor, que llevan respuestas del cielo. Así lo declaramos. Mientras oran, Señor, se mueve el reino de los cielos en favor de la iglesia y en favor de esta nueva generación. Aleluya. Declaramos sobre ti una activación en el poder del Espíritu Santo, que los dones que te hacen falta para tener una oración precisa sean activados sobre tu vida en el nombre de Yeshua HaMashiach. Dones de revelación, de ciencia, de poder, de fe, para que veas una transformación alrededor de tu casa y de tu familia. Gracias, Señor, por cada uno de los intercesores que se conectan. Declaramos un tiempo bendecido. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y conceda Shalom. Nos vemos en una próxima clase. El Señor les continúe bendiciendo. Chao. Este libro de la pastora Fedra Ponels de García, Guerra Espiritual y Liberación, te prepara para la guerra espiritual. Tenemos ya la victoria en Jesucristo, quien desarmó los principados y potestades, que derrotó a Satanás. Contiene temas como Dios es guerrero y la iglesia también. Dios quiere que tú sepas la autoridad que tú tienes. Cómo usar las armas de guerra espiritual. El reino de las tinieblas rumbo al infierno. El reino de Dios es un reino de poder. Tienes autoridad contra Satanás. Estos y muchos más temas en un libro que bendecirá tu vida para la gloria de Dios. Ya está disponible para usted. La bendición de perdonar. Adquiera el libro de la pastora Fedra Ponels de García. Encontrarás temas como ¿qué es el perdón? ¿Qué no es el perdón? Consecuencias de no perdonar. El perdón como un estilo de vida. Adquiéralo en libro y audiolibro. El propósito de Dios para el matrimonio y los hijos. La bendición de perdonar. Consejos para un buen noviazgo. Jesucristo, el mejor regalo. Guerra espiritual y liberación. El ayuno es una llave sobrenatural. Ya están disponibles para ti.